Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a esta masterclass de peso muerto con una breve especialización en CrossFit para que puedas presumir de ser un verdadero experto y que tú y tus clientes dejéis de estancaros con la halterofilia, con movimientos de fuerza y con el propio peso muerto. Hoy vas a reaprender desde cero la técnica del peso muerto y aunque seas un atleta avanzado, créeme que te vas a llevar alguna pepita de oro porque hay detalles extremadamente importantes que el 99,9% de los atletas no tienen en cuenta. Luego haremos hincapié en el error fatal que cometen casi todas las personas, aunque sean avanzadas, y que es el error más difícil de corregir. Te voy a dar 3 ángulos para que lo entiendas sí o sí. El capítulo 3 son los estilos generales de peso muerto, según tus puntos fuertes, tus puntos débiles y tus palancas o tu tipo de cuerpo. Aunque no tengas ni idea de anatomía o biomecánica, créeme que aquí te va a salir con todas las herramientas que necesitas. El capítulo 4 son las mejores variantes para el peso muerto, especialmente para CrossFit, para prevenir lesiones y que no te estanques en movimientos como el snatch o el front squat. Míratelo entero, que dentro de este capítulo te traigo un regalazo. En el capítulo 5 cerramos con los mejores accesorios para peso muerto, para prevenir lesiones, mejorar tu recuperación y aprovechar al máximo todo tu potencial. Ahora sí, vamos al lío. La base de cualquier peso muerto es una buena bisagra de cadera. Y esto pasa por entender que no es lo mismo llevar la pelvis adelante que la cadera adelante. No es lo mismo llevar la pelvis hacia atrás que la cadera atrás. Y créeme que infinitos atletas intermedios todavía son incapaces de disociar esto. Uno de mis ejercicios favoritos para entender esta bisagra de cadera se lo copia a un level 4 de CrossFit. Y es algo así como si yo fuese Kobe Bryant o Michael Jordan y me pongo a descansar en medio de un partido. ¿Cómo nace de aquí un peso muerto? Pues simplemente con un poco más de orgullo en mi pecho. Aquí descanso, para hacer un peso muerto empujo el suelo. Relajo un poquito mis piernas, abajo y arriba. Mi segundo ejercicio favorito, sobre todo para esos atletas que les duele mucho el lumbar y ahora se quieren poner aquí súper rectos, es el semisumo. Y es que es la forma más intuitiva de hacer un peso muerto o de coger cualquier peso que se nos ha caído. Abro un poquito piernas, cadera atrás y puedo agacharme a coger mi peso. Y el tercer ejercicio es el Good Morning. Con los pies paralelos, ahora lo único que voy a centrarme es en llevar la cadera atrás, permitiendo que mi rodilla se flexione lo justito como para que no me tire demasiado del isquio. Atrás, 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 atrás. Fuerte el culo y vuelvo. Buenos días. Vamos ya a los mayores errores del peso muerto convencional. El primero es sentadillearlo. Esto no es otra cosa que en vez de hacer un peso muerto, hace como una especie de sentadilla. Y esto le pasa, como he dicho antes, a las personas que le duele mucho la espalda baja y ahora quieren hacerlo todo súper verticales y usando los cuádriceps. Se suele ver algo así. Esto es totalmente irreal y aquí prácticamente nadie es fuerte. ¿Cómo lo solucionamos? Coloca tus pies debajo de la barra, por lo general donde empiezan tus cordones, y agáchate como si no quisieras hacerlo. Imagínate que estiras tus brazos y alguien te obliga a bajar muy poco a poco, bajos, venga, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Cuando ya tus dedos tocan la barra, la agarras mínimamente, mira arriba y empujas. El segundo error, aquí vamos a ir por orden porque muchos errores se construyen en base al primero, es pegarle un tibiazo a la barra. Esto suele pasar o porque he hecho mi especie de sentadilla o porque me coloco mal, me pego mucho la barra a mí y cuando voy a despegarla mi cuerpo corrige y se me va hacia adelante. ¿Cuál es la solución? Poco a poco buscar mi distancia correcta. A mí una cosa que me ayuda es hacer siempre el peso muerto con el mismo tipo de calzado. Yo sé que aquí es en la tercera fila del cordón, ajusto. Un detalle súper importante para arreglar este fallo es tener en cuenta la posición del hombro o si quieres el brazo, como si fuese una especie de mástil que clavamos. Tenemos que buscar que esté recto con respecto a la barra. Si al coger mi barra de perfil vemos que el hombro está muy adelantado, o sea que el brazo está clavado hacia atrás, lo más probable es que al salir le pegue un tibiazo a la barra. De igual manera que cuando tengo mi brazo muy adelante o mi hombro muy atrás,
voy a tener que traerme la barra hacia mí antes de empujar. Y justo ese es el tercer fallo, el traerme la barra hacia detrás. Mismo procedimiento, busca tu altura, puedes si quieres grabarte desde el lado y desde aquí buscamos que los hombros estén perpendiculares y empujo. Sí hay que diferenciar un detalle muy pequeño y es que no es lo mismo que la trayectoria sea constantemente un poquito hacia atrás, como si describiese una especie de línea inclinada, que hacer una corrección hacia atrás y luego despegar. Fíjate. Y ahora sí, vamos con el error fatal que cometen el 99% de atletas, aunque sean avanzados. Esto es lo más difícil, pero te voy a dar 3 ángulos, quédate, mira los 3 y cuando te haga clic la cabeza, y ahora verás que nunca mejor dicho, pues ya intentas ponerlo en práctica. El fallo es no tensar la barra. Piénsalo de la siguiente forma. La barra tiene cierta holgura. Esto lo vamos a ver sobre todo a partir de los 150 kilos u 80 en chicas en barras de CrossFit. Una barra rígida de powerlifting, igual necesitamos algo más. ¿Qué pasa si yo no le quito esta holgura? Pues que mi peso muerto se va a dividir en 2 partes. La primera, tensar la barra, y la segunda, empujar. Cuando yo esto lo hago de forma consciente, bien. Si lo hago sin tener ni idea de que el movimiento se va a dividir en 2, al principio va a incrementar mucho las probabilidades de que me chepe, me pegue un tironazo que me acuerde toda la vida o cualquier otro tipo de problema. Además, quiero que entiendas que el peso muerto nace de que tú puedas crecer hacia arriba, porque esto es lo que va a hacer que tus fibras musculares se vayan activando en cascada y seas capaz de ejercer toda la fuerza que necesitas para hacer un RM. Si estás relajado sin tensar la barra, puedes levantar el peso, pero ya te digo yo que no vas a poder aprovechar de ninguna manera tu máximo potencial. ¿Cómo se soluciona? Vamos a verlo de 3 formas. La primera, ¿cómo muevo yo algo que pesa mucho? Imagínate que no es una barra, sino que es el poste. Yo tengo 2 maneras. Una, quiere tirar hacia mí, y la otra, usar las piernas a tope como si fuese una especie de dibujito animado. Esto es exactamente igual. Opción 1, arreón. Opción 2, agarro y me centro en empujar piernas todo lo que pueda. La segunda forma de verlo es lo que hemos explicado antes de crecer hacia arriba. Pero te voy a dar otro tip dentro de que ya sabes que tienes que crecer hacia arriba. Y es que cuando te sitúes, no solo puedes pensar en el no quiero bajar, sino el que desde el centro de tu cuerpo, en este caso desde el centro de tu cabeza, te tiren hacia arriba. Lo primero que debes notar cuando enganches la barra es que se te van a tensar incluso los brazos. Vas a notar aquí cierta tensión. Esos son los dorsales y estaría perfecto que cuando notes la tensión, hagas ese gesto de activarlo. ¿Cómo se activa el dorsal en un peso muerto? Ponte las manos en los muslos y achúchalos para adentro. Ya lo tienes. Y el tercer tip o clic mental es que escuches el clic de la barra. Esto depende mucho del tipo de disco, pero si te acostumbras a, cuando suena el clic, empujas a tope, se va a dividir el movimiento, no es lo más eficiente, pero es un comienzo. Y el último error, el más temido cuando hago un peso muerto, es cheparme, ya sea de arriba o incluso de abajo. ¿Por qué lo pongo el último? Porque normalmente el cheparme es una consecuencia, o porque haga una especie de sentadilla en el peso muerto, o porque quiero salir muy extendido y aquí no soy fuerte y me peto, o porque no soy capaz de tensarla. Muchos entrenadores cuando ven a alguien que chepa, dicen, oye tú, espalda recta. Gracias crack, pero no me estás dando ninguna indicación. Ya tenemos los errores más comunes en el peso muerto convencional. Ahora vamos a ver un par de ellos en el semisumo. ¿Por qué tendría yo que hacer peso muerto semisumo? Pues primero porque te he dicho antes, es la forma más intuitiva de coger peso, entonces igual me ayuda si tengo alguna lesión, si no termino de adaptarme al peso muerto convencional, si entreno por salud, igual el semisumo es el tuyo. Y tercero, porque el semisumo es un tipo de peso muerto que te obliga a usar mucho más tus piernas. Si tienes problemas de espalda o simplemente si quieres mejorar ejercicios como el snatch o la sentadilla y que haya una transferencia desde el peso muerto, el semisumo es para ti. En el semisumo, aparte de los errores que ya hemos visto en el convencional, que aquí también se van a dar, hay 2 errores que llaman muchísimo la atención. El primero es pegarme mucho a la barra.
Si antes hemos dicho que me toque despegar para darle paso a la rodilla, en el semisumo más, por el hecho de que voy a llevar más flexión de rodilla, una especie de sentadilla, aunque la cadera quede adelante. Si no tengo hueco, en el momento en el que me sitúe, la barra me va a rodar. El segundo error muy llamativo y muy difícil de ver en el peso muerto semisumo es no ejercer fuerzas laterales. ¿Qué coño es eso? Hemos dicho que para hacer peso muerto necesito empujar el suelo. En el semisumo tengo que empujar el suelo hacia abajo, pero también un poquito hacia los lados, digamos que 50-50. Esto me va a ayudar a abrir mis caderas o llevar la rodilla hacia afuera y a abrir ese suelo, ese gesto que ayuda a que toda mi pierna se active y tenga mucha más fuerza. Visto el convencional y el semisumo, vamos al sumo. El peso muerto sumo se diferencia del semisumo porque cuando abro un poquito más la pierna, la tibia ya no está por dentro de la rodilla, sino ligeramente hacia afuera. El tobillo está más pegado a los discos que la rodilla. ¿Por qué haría yo peso muerto sumo? Porque sea más fuerte ahí y me dedique a algún deporte como el powerlifting o me interese, o como una variante para usar más el glúteo y toda la musculatura de la cadera. ¿Cuáles son los principales errores del peso muerto sumo? Pues todos los que hemos visto antes, más necesito hacer todavía más fuerzas laterales porque tengo las caderas más abiertas. Y el tercero, muy derivado de mi colega hace power y he visto el sumo que tiene, es querer hacerlo muy recto. Fíjate que el problema no es querer hacer el sumo muy recto, el problema es querer hacerlo muy recto para ti. Hay gente que tiene esa capacidad. Fíjate en este detalle. Abro mis piernas, caderas hacia afuera. Si soy capaz de bajar muy recto y la cadera muy hacia afuera, aquí ya puedo coger la barra. Yo en esta posición estoy a 30 segundos de que me explote el culo. Vamos con los estilos de peso muerto. Estos quiero hacerlos muy sencillos porque a mí me encanta hablar de fricadas, pero mi idea es que aunque no tengas ni idea de biomecánica, lo entiendas. Fíjate que ya hemos hablado del peso muerto convencional, del sumo, pero dentro de estos estilos también hay patrones que se repiten, formas de hacerlo, con detalles como la mirada, la forma de tirar de la barra, cómo se queda mi espalda o incluso mis puntos fuertes y débiles según mi tipo de cuerpo. Y justo eso es lo que vamos a entender. Lo primero, en función de la longitud de tu brazo, también de otras extremidades como las piernas o incluso lo largo que tengas el tronco, el peso muerto te va a ser más fácil o más difícil. Esto es importante porque hay personas que tienen mucha facilidad para levantar muchos kilos en peso muerto y hay otros que parece que están condenados a sufrir problemas de espalda si hacen peso muerto. Aquí vamos a ver cómo, si tú tienes un brazo muy largo, puedes bajar recto y agarrar la barra con la cadera pegada a ella. Esto va a hacer que tu espalda prácticamente no te duela. Sin embargo, si tuviese el brazo muy cortito, más me tendría que agachar para poder llegar a la barra. La cadera se aleja de la barra, más me duele. La característica fundamental de tu cuerpo, que va a determinar si estás hecho para hacer peso muerto o te va a costar como a los 1000 demonios, es la longitud de tu brazo. Si tienes unos brazos más largos, podrás llevar el tronco más vertical, que tu cadera esté más cerca de la barra y que tu espalda sufra menos. Si tienes los bracitos cortos, tendrás que agacharte más, cadera más alta, más lejos de la barra y tu lumbar sufrirá más. Otra característica muy útil para hacer peso muerto, sobre todo en el peso muerto sumo, es, como hemos dicho antes, la apertura de cadera para hacer fuerzas laterales. Si tu cadera rota muy bien hacia afuera, podrás pegarte mucho a la barra, que la cadera se pegue a la barra, la espalda sufra menos y el tronco vaya vertical. Sin embargo, si se te colapsan las caderas porque no puedes, te tienes que llevar la cadera atrás y agacharte mucho como una especie de Tyrannosaurus Rex. Tú quédate con que hay muchas cosas que determinan si el peso muerto o cualquier otro ejercicio te va a ser más fácil o difícil. Tus palancas, también incluso el ángulo en el que los músculos se insertan en tu cuerpo. Pero quédate con lo básico. Cuanto más cerca esté la cadera de la barra, mucho menos va a sufrir tu espalda, ya sea porque esté más pegada a ella y también ligeramente más baja. Si tienes los bracitos cortos, la cadera irá hacia atrás. Si los tienes largos, irá hacia adelante. Si encima puedes rotar tus caderas hacia afuera, pues mucho mejor. Fuertes de espalda contra fuertes de pierna. Esto es muy sencillo de entender. Hay personas que por genética, por haberlo entrenado más
o incluso por miedo a la posible lesión, son más fuertes de una parte del cuerpo que de otra. Si tú eres fuerte de espalda y te encuentras cómodo haciendo un peso muerto más horizontal, como una especie de remo, pues está bien. Pero si eres más fuerte de pierna y te encuentras cómodo haciendo un peso muerto más estilo sentadilla, pues también está bien. ¿Desde dónde viene el problema o la confusión? Pues que muchos fuertes de espalda terminan haciéndose daño en la espalda y creen que no son fuertes de ahí. Y sí, la cosa es que por muy fuerte que seas de espalda, si solo usas tu espalda, vas a tener más carga de trabajo de lo que puede tolerar. Espalda plana o espalda curva. Dentro de los que son más o menos fuertes de espalda, tú puedes ser más fuerte con tu espalda algo más plana, como por ejemplo los que vienen de la halterofilia, o algo más fuerte con la espalda un poquito más curva, como los que vienen del strongman o gente muy bruta. Esto no es ni bueno ni malo por sí mismo, mientras se cumplan dos criterios. El primer criterio para ver si esta espalda curva o plana es buena, es normal, es que esté en los límites. Normalmente los extremos no son eficientes. Si ves a un levantador demasiado chepado o un levantador que quiere sobreprotegerse y extenderse mucho, lo más lógico es que sea un fallo. El segundo criterio que debemos cumplir para que esto sea normal es que poner la espalda plana o curva sea una elección que yo hago en estático, que no sea algo que se sucede en dinámico. Vas a verlo con un ejemplo. Si mi atleta elige salir con espalda plana y tal como sale se deforma, no es que sea un atleta de espalda plana, es un atleta de espalda curva que quiere, porque se le han enseñado así o por cualquier otro motivo, salir con la espalda plana. ¿Cuál es el principal problema de esto? Pues que en el mejor de los casos estoy siendo ineficiente derrochando energía, porque estoy pasando tiempo en transición desde la posición de inicio que yo quiero hacia la posición de inicio donde mi cuerpo es fuerte. En el peor de los casos, pues me va a pegar un leñazo que no se me va a olvidar en la vida. Por último, quiero que entiendas que en todos los levantamientos, en todos los tipos de ejercicios, hay gente que necesita de más técnica y hay gente que necesita ser un poquito más bruto. Si se activan más, si sobrepiensan más, les pasa como a mí, en esos casos es mejor centrarte en una sola cosa o dos. Gente que le resulta el movimiento súper intuitivo, como por ejemplo la sentadilla, que lo hacen prácticamente sin pensar. Todo esto son patrones que se repiten y que están ahí, no pasa nada. Si tú eres alguien un poco más bruto, está bien. Si necesitas de un poco más de técnica, también está bien. Lo importante es conocer tus puntos fuertes, tus puntos débiles y adaptar el movimiento a lo que necesitas. No porque necesariamente cambie el ejercicio, sino porque adaptes tu técnica a lo que mejor te conviene. Un ejemplo claro de esto son los tipos de salida. Hay gente que necesita salir en estático, que se agachan hacia la barra con mucho cuidado, que la tensan perfectamente bien. Hay otros que hacen una salida dinámica, más estilo halterofilia, e incluso que dentro de esta salida dinámica meten un caderazo. Esto vas a verlo muy rápido con otro ejemplo. En una salida estática voy a tener mucho más conciencia de si la tenso bien, de si empujo el suelo y de si crezco hacia arriba. En una salida dinámica voy a ser capaz de notar el estiramiento en la parte de atrás de la pierna y salir con más fuerza. Y por último, en un caderazo agresivo voy a notar como la barra prácticamente me vuela desde el suelo. Por supuesto, si no controlo este super caderazo, voy a fallar mi levantamiento, aunque sea en la mitad. El último detalle que vamos a ver hoy y que va muy en función de tu estilo es el tipo de agarre. En los agarres siempre vamos a partir desde un ancho de hombro para que el brazo quede relajado y perpendicular a la barra. Si lo necesita, puedes cerrar un pelín o abrir un poco. Lo lógico es que nos movamos dos deditos hacia adentro o hacia afuera, nunca más de eso. Los levantadores brutos suelen usar un agarre mixto, con una mano dada la vuelta, supinada, ya sea a la izquierda o a la derecha. Solemos coger la que te sea más natural, aunque ten en cuenta que en esta mano el lumbar contrario suele sufrir un poco más, porque la barra suele girar hacia el lado que tengo la mano supinada. Mientras tanto, los levantadores más técnicos, que salen con más paciencia del suelo empujando bien, suelen usar el hook grip. En este tipo de agarre, paso mi pulgar por debajo mostrándole la cara a la barra y rotando ligeramente la mano hacia adentro. Roto, enseño el pulgar y con el dedo corazón y si puedo con el índice, engancho la barra. El hook grip lo que tiene es que es un agarre que necesita de una curva de aprendizaje, que a la primera no te va a salir. Ve practicando poco a poco, incluso puedes hacer un poco de movilidad con tu dedo pulgar, ponerte tape
y al cabo del tiempo créeme que va a ser tu agarre favorito. Seguimos con las variantes clave de peso muerto. Vamos a empezar una que me encanta para CrossFit, sobre todo para la halterofilia, y es el candito deadlift. ¿Qué es esto y para qué sirve? Pues no deja de ser un peso muerto con las piernas algo más abiertas, más o menos como tu sentadilla. Si tienes la sentadilla cerrada, la abrimos un poquito, y con las manos más abiertas, algo así como agarre de snatch. Si te limita mucho el hombro, no tienes por qué empezar justo agarre de snatch, empieza un poco más cerrado y luego lo vas abriendo. Esto nos va a ayudar, por un lado, a una posición más vertical en el despegue y a trabajar los erectores de la espalda. Por otro, nos va a obligar a usar más las piernas porque hay más flexión de rodilla. Y aparte, es un ejercicio de fuerza base para el propio snatch o incluso el clean, porque la posición de inicio es más parecida aquí que en un peso muerto convencional en la mayoría de personas. ¿Cuáles son los errores más comunes del candito? Pues fundamentalmente uno, que es querer salir muy bien de inicio, pero en el momento del despegue llevar las tibias atrás y terminar haciendo una especie de peso muerto rumano con agarre de snatch. Esto no nos vale para absolutamente nada. Sería un peso muerto rumano con agarre de snatch con otro objetivo, pero ni es un candito ni veremos su beneficio. El segundo, más que un error, es algo que a mí no me hace gracia y es hacer el candito sin straps. ¿Por qué? Pues porque aunque el snatch lo hagamos a hook grip, el candito va a ser más kilo, más repeticiones, te recomiendo hacerlo en torno a 6, 8, 10 repeticiones, más peso, más repeticiones, a hook te vas a reventar y por definición no puedo hacer un mixto porque tan asimétrico la barra me va a hacer helicóptero hacia un lado. O sea que para el candito siempre straps. Dentro del candito también hay distintas variantes. Una de mis favoritas, aunque putea un montón, es con déficit. Lo ideal es no más de 2 centímetros. Estas planchas tienen 1,5. Puedes coger un par de planchas de 1 centímetro o maderitas pequeñas o lo que tengas por el box o el gimnasio, colocar aquí tus pies, a mí me queda un poco estrecha simplemente para que lo veas, y desde aquí trabajar tu candito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Al tener un poco más de recorrido, más vertical todavía nos vamos a obligar a salir, o sea, todavía más trabajo en los erectores y en toda la espalda, y más aún vamos a tener que usar las piernas. La segunda variante que me flipa del candito, sobre todo para la halterofilia, es con goma. Simplemente tengo que dejar caer la goma, pisarla con los pies y aquí hacer el ejercicio. ¿Por qué me encanta el candito con goma? Pues porque nos da una sensación todavía más parecida a la de un snatch, donde al salir la barra parece que no me pesa, pero luego me da un poco de cague eso de terminar de extenderme y meterme abajo. Sobre todo si estoy algo estancado y se me queda la barra aquí, ¿cuánto pesa esto? El hacerlo con goma te da más esa sensación y ese poder de, en el momento en el que paso la rodilla, fuerte empujar y apretarme para terminar la arrancada. Segunda variante, sumo desde bloque. Esto lo uso para dos cosas. Primero, aprender a hacer el peso muerto sumo, porque es más fácil, no te tienes que agachar tanto. Y segundo, para toda esa gente que le duele la espalda y quiere una variante de peso muerto donde involucre más la cadera y no tengan esa sensación lumbar de que me cuesta mucho. La altura de los bloques va a depender mucho de tus características. Si tienes más rotación de cadera, si tienes las piernas más largas, los brazos más largos. Lo ideal es que más o menos la barra te quede a 3-4 dedos por debajo de la rodilla. Desde ahí hacia arriba, desde la barra que está muy cerca a la rodilla o a la rótula hacia arriba, prácticamente sería una especie de rack pull. Y justo este es el error más común en el sumo desde bloque, que es poner muchísima altura de bloque, decir, mira todo lo que levanto, y estás moviendo la barra hecho. Eso no le vale a nadie y como mucho es un ejercicio bueno de erector y de trapecio y para mi gusto ni eso. El resto de errores son esos que te encuentras en el peso muerto sumo normal. Si me apuras, como en el peso muerto desde bloque se suele levantar un poco más que desde el suelo, por lo general, tendemos sobre mucha carga a meter más todavía las rodillas hacia adentro. Recuerda ir a la base del peso muerto y buscar un peso que te permita empujar tus caderas hacia afuera. Mi tercera variante favorita de peso muerto es la que he explicado antes con el candito al usar la goma. Te recomiendo que tengas por lo menos dos tipos de goma. Una goma un poquito más fina que suele dar unos 15 kilos arriba y una un poquito más gruesa que suele dar unos 30 kilos arriba. No vamos a entrar demasiado en las gomas porque ahora te digo cómo aprender mucho sobre ellas, pero la idea es que arriba supongan entre un 20 y un 30% de mi RM total. De esta manera, si tienes 200 kilos de peso muerto,
pues intenta que la goma te suponga arriba entre 40 y 60 kilos. ¿Para qué uso yo las gomas? Pues mira, principalmente para dos cosas, sobre todo en peso muerto. En la banca y la sentadilla es distinto. Primero, las uso para meter una carga externa que no me dé tantos kilos en el despegue, que es donde más gente sufre de espalda. Entonces, si tienes un atleta que tiene miedo al dolor lumbar, que lo está readaptando poco a poco, aquí la goma me permite hacer un despegue más cómodo y conforme me pongo vertical y la espalda sufre menos, va a ir notando esa tensión. Para lo segundo que lo uso es para que mi atleta no deje de empujar el suelo con las piernas. Hay muchos atletas, sobre todo los que son muy brutos, que le pegan un arreón desde el suelo, pero cuando la barra pasa a la rodilla, ya no tienen capacidad ninguna de empujar. ¿Por qué? Pues porque se despistan o se desconectan o ya han llegado en mala forma y no saben desenrollarlo. La goma te enseña a que cuanto más subas, más fuerza tienes que hacer, tanto de empujar de pierna como de mantener los brazos estirados y la barra pegada a ti con los dorsales. La técnica correcta de cualquier tipo de peso muerto. Vale, Antonio, ¿y dónde aprendo a usar más goma y más variantes de peso muerto? Aquí abajo te dejo un ebook con una barbaridad de variantes de sentadilla, de press banca y de peso muerto, para que mejores estos 3 ejercicios, para que evites el estancamiento, para que prevengas lesiones, para que te lo pases mucho mejor entrenando y para que también mejores en otros ejercicios de fuerza como los de halterofilia o incluso el strongman. Aquí abajo tienes el link de antoniocarvajal.pro, búscalo que te enseño el ebook. Terminamos esta masterclass con los accesorios de peso muerto. Voy a dividirlo en algunos de los problemas que me pueden derivar en un mal peso muerto. Y el primero es esa incapacidad que hemos explicado antes de llevar la cadera hacia atrás. Ya te he mencionado que el Good Morning, el buenos días, es uno de mis ejercicios favoritos para hacerme fuerte, llevando a tope la cadera atrás, pero también está la variante del Good Morning sentado. Es prácticamente igual en cuanto a estímulo, pero vamos a atacar un poquito más la espalda baja y un poquito menos la parte posterior de la pierna, los isquios. ¿Cuáles son los grandes errores del Good Morning? Pues el primero, lo que te he dicho antes, de no centrarse en llevar la cadera atrás, sino en hacer una especie de sentadilla aquí extraña. El segundo, más que un error, también es una mala corrección, y es el querer hacer el Good Morning con la espalda súper curva o al revés, dejarme ir y hacerla curvada. Si estamos haciendo un accesorio para el peso muerto, debemos buscar transferencia para el peso muerto. Si yo quiero corregir y que mi espalda vaya algo más curva, permite a que la barra y la espalda vayan curvas. Si tienes un peso muerto con algo de cifosis, algo más chepado de arriba, te puedes permitir hacer el peso muerto, sobre todo el sentado, un poco más chepado y no pasa absolutamente nada, porque es la misma curvatura en extensión o en flexión que vas a tener para el peso muerto. El segundo accesorio es algo más para la coordinación, para la estabilidad, y a mí me encanta como calentamiento, y es el peso muerto rumano con mancuerna o con kettlebell a una mano. También te va a ayudar a sentir un poquito de estiramiento en el isquio y que luego tengas más chispa haciendo tu peso muerto. El tercer accesorio, solo quedan 2, es el peso muerto piernas rígidas. Se ve mucho en convencional, pero no tanto en semisumo, con la rodilla hacia afuera y llevando mi cadera muy atrás. Esto te va a enseñar a 2 cosas. La primera es a tener esa espalda bien apretada y recta. Y la segunda es hacer este gesto de pegarte la barra con los dorsales. Encima son grandísimos ejercicios para crear base de hipertrofia. El último accesorio es mi favorito. Es una variante de las half extension donde no me levanto. Aquí lo único que vamos a buscar son 3 cosas. Lo primero es empujar la rodilla muy hacia afuera con la cadera a la altura de mi peso muerto. Si tengo en un peso muerto la cadera aquí, pues me debo sentar ahí. Yo en este caso le he puesto discos al banco. Ahora lo vamos a ver mejor, no te preocupes. Lo segundo que vamos a buscar es enrollar toda mi columna y extenderme hacia arriba. Lo tercero que vamos a buscar es, a la vez que llevo mi rodilla hacia afuera y flexiono y extiendo mi columna, mantener cierta presión contra el suelo. No estoy sentado a plomo en el banco, sino que tengo un poquito de peso arriba. Mis piernas me están sujetando. ¿Para qué vale esto? Pues pruébalo y me cuentas. Pero ya vas a ver que la espalda alta te la pone de acero. Y hasta aquí esta clase. Estoy seguro que te has llevado una pepita de oro o algo para aplicar contigo, con tus clientes y vacilar de que eres un auténtico experto en peso muerto. También es verdad que hoy te he dado muchísima información, o sea que déjame en comentarios si quieres que ampliemos más sobre variantes, sobre programación del peso muerto, sobre programación de accesorios,
sobre técnica básica porque no te queda claro con los vídeos que has visto por ahí sobre algunos de los errores o lo que necesites. Recuerda que si quieres aprender más, aquí abajo te dejo algo que te va a gustar. Ahora sí, abrazo fuerte y entrena duro.